aporta el lector en el proceso de la lectura? ¿Nos puedes decir qué pensás sobre eso? Me preguntaste por el autor que más me interesa, que es el lector. Como andamos los autores recorriendo por donde nos mandan y por donde queremos, porque en mi caso, porque me piace estar cerca de las escuelas, de los chicos y de los lugares donde potencialmente puede contagiarse lectura, como el que tiene un virus que en realidad es un revirus, y bueno, lo anda estornudando por ahí, el que no lo tiene no lo contagia, ¿no? Entonces los que estamos contagiados está bueno andar estornudando lectura y que los otros no tengan barbijo. Así que bueno, les cuento siempre a los que puedo que un libro tiene muchos autores, no solo el que escribe, también el que ilustra, también el que edita, también el que diagrama, y algunas otras personas más, y también el que acerca ese libro a otros lectores, y el autor más importante para toda esa gente que trabaja hasta que un libro sale, para el que todos trabajamos, es el lector, y es un autor, es el autor de su lectura. Siempre me acuerdo de una anécdota que pasó en un taller de lectura y escritura, donde una de las personas, Mari, integrante de ese taller, contó, empezamos charlando una charla previa que parecía no tener que ver con nada. Ella contó que en su casa había querido tener una parra, y entonces levantó una baldosa del patio y para tener tierra donde poner una parra. Plantó la parra, pero la regaba, todo, la cuidaba, pero la parra no prosperó. Un día ella estaba queriendo hacer puré de calabaza, entonces estaba pisando la calabaza, pero antes le sacó las semillas, y donde las iba a descartar, la descartó en la tierra de la baldosa levantada, y ahí quedaron las semillas. Se comieron el puré. Al tiempo ella ve que empieza a crecer una planta. Ahí donde ella había querido parra, tenía aparentemente zapallo, planta de zapallo. Bueno, Mari dijo, la regaré. Y la regó, y empezó que estas plantas de zapallo, no sé si conocen lo que son las plantas de zapallo. Hay una que se hizo cosmos. Esa. Bueno, tenía esa baldosa estaba debajo de una escalera, Juan. Entonces la planta, claro, la fue enredando en la baranda de la escalera. Un buen día se fue de vacaciones. Y cuando vuelve, encuentra, bueno, todavía más frondosa la planta y los zapallos que había dado. Un zapallo, 2 zapallos, 3 zapallos, enormes zapallos. Pero lo interesante fue que cuando los cosechó, no eran zapallos de calabaza, eran zapallos de los de dulce. A esta altura ya el resto de la gente del taller dijo, esto ya parece un cuento de García Márquez. Y parecía, pero en el grupo había una integrante que es bióloga, y dijo, no, vale, esto es así porque tuvo que haber en el vecindario otra variedad de zapallos y se hizo una polinización cruzada con los insectos, el viento, no sé qué, y de ahí que fueron zapallos de dulce. El hecho fue que de esa planta salieron 118 kilos de dulce de zapallo. Sí, la charla, ¿no? Pero ¿para dónde se enfocó? Para el lado de la literatura. Porque ¿qué pasa cuando uno escribe? Uno quiere parra por ahí y trata de que le salga parra, pero la parra no funciona. Y uno, bueno, hasta se resigna, no tendré parra. Y se va a hacer otra cosa, se va a hacer puré, a pelar papa, a pelar zapallo. Y en una de esas, a ver, y salió otra cosa. Y esa otra cosa que salió, que no obedeció a lo que uno quería, sino a lo
que vaya a saber qué canteros de uno que hicieron, luego desemboca en otros canteros que están expuestos también, como los del que escribe, como los del artista, como Liliana, a todo tipo de vientos y de polinizaciones de los más cruzadas. Y ese que consume o que accede al producto de semejante proceso tal vez inexplicable, que no se puede explicar, por eso por ahí con ninguna imagen es más fácil de que llegue, esa persona es el lector. Y por eso es tan autor como el que crea ese producto, ¿no? Así que para más, una vez que la escritura o el producto del arte llega al que lo va a recibir, si era zapallo, ya no es zapallo, ya es cebolla. Ya sigue mutando y ahora es cebolla. ¿Por qué? Porque tiene capas. Y entonces cada lector, de acuerdo a su tierra, a sus vientos, a sus polinizaciones, llega a la capa que llega. Porque la verdad que un texto o una obra de arte es cebolla y el lector también es cebolla. Así que la obra frente al lector es cebolla frente a cebolla. Y por eso la obra cebolla le muestra al lector cebolla sus propias capas. Así que por eso es tan interesante y yo soy de las que creo que es el más importante de los autores, el lector. Me parece que, porque cuando yo soy lectora y estoy frente a la página escrita, no hay blanco atrás, hay espejo. Entonces yo voy leyendo, pero me voy reflejando. Y es por eso que a quien dice, y no me acuerdo quién era, que el libro me lee a mí, ¿no? O que yo me leo mientras leo. Y es por eso que uno quiere contagiar lectura, porque esa experiencia es de las mejores que uno puede tener en la vida. Así que digo como Graciela Montes, en La Frontera, en El Corral de la Infancia, ella tiene uno de los capítulos donde dice que cuando termina ese proceso tan inexplicable que es el de escribir, donde el autor se zambulle en su mar de palabras y allí trata de pescar sus peces, sus palabras peces, que son peces vivos y que tiene que pescarlos vivos para que el texto esté vivo. Entonces, cuando termina ese proceso, empieza el otro, que es el tiempo del lector. El tiempo del lector, ¿cómo sucede esa otra alquimia? Que es diferente en cada persona. Cada texto es distinto, leído por diversos lectores. ¿Cómo sucede? El lector frente al texto, el lector también tiene su mar, tiene sus peces, y frente a los peces del autor, lo que sucede es que esos peces vivos del texto, y ahora me refiero al texto escrito y nada más, se unen con los peces vivos del lector. Entonces, dice ella que copulan, y de esa cópula nace un texto nuevo, el texto leído, que es tan notable o más que el texto escrito. Por eso, dice Graciela, cuando me preguntan qué quise decir con esta historia, yo digo, con esta historia quise decir lo que dije y lo que no dije y lo que me van a hacer decir, y de eso se trata.